medida que fue entonces aceptada ayer por el Ministerio de Salud y por el Ministerio del Interior. 6 de la mañana, 24 minutos. Queremos saludar a esta hora al viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, un feliz año como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Feliz día. Feliz día para ustedes, buenos días para todos los colombianos. Y quisiera, viceministro, bueno, son varios temas los que queremos tratar con usted, pero iniciar por las medidas que entonces ya están rigiendo en Bogotá. ¿Por qué desde el Ministerio de Salud se tenían ciertos reparos frente a estas medidas que anunciaron el día domingo desde la alcaldía? Eh, yo creo que tenemos una conciencia muy grande en que estamos preocupados por Bogotá. Bogotá viene con un crecimiento importante en el uso de unidades de cuidado intensivo derivado de un aumento de casos. Diciembre no nos fue bien. Diciembre fue un mes muy complejo, un mes de muchas interacciones, de un aumento significativo. Y nosotros, el gobierno nacional, ha implementado otros modelos en otras regiones y considera que pues hay que revisar y si es suficiente el modelo de 3 localidades. Por eso, y el modelo adoptado por Bogotá, por eso quedó como un tema de revisión en los siguientes días. El próximo martes nos reuniremos nuevamente y evaluaremos el estado del comportamiento de la ciudad y cómo han venido realizándose estas medidas. Pero eso quiere decir, viceministro, que desde el Ministerio de Salud se esperaría es que tuviéramos cuarentenas en más localidades. No, no, no. Lo que comentó ayer el ministro en su alocución es acciones más generalizadas. Por lo menos ayer se tomó la decisión, por lo menos, de la restricción de la venta de licor en establecimientos públicos y privados. Entonces, medidas generalizadas que afecten y que ataquen el, el problema fundamental del contagio. ¿Qué tenemos en el país? Un contagio que se está dando en espacios cerrados, que se está dando en espacios, muchos de ellos privados, eh, y pues estamos en ese proceso. La alcaldesa pidió la evaluación y que se tomara el tema por localidades, cosa que se autorizó, pero Sí. estamos revisando y estamos mirando y pues esperamos que el interés de todos es aceptar y buscar el mejor resultado posible. Para cerrar este tema, Bogotá, según ustedes, ¿hicieron tal vez falta medidas más estrictas en la capital durante el mes de diciembre? Porque vimos celebración de final del fútbol profesional colombiano, aglomeraciones el 24, aglomeraciones el 31, velitas, en fin. ¿Hicieron falta medidas más fuertes? Es claro que a todos los colombianos nos faltó cuidarnos mejor. Lo que pasa dentro de cada hogar es muy difícil y muy complejo de controlar. Gran parte de los contagios se dieron en interacciones familiares, se dieron en interacciones sin protección, se dieron sin cuidado. Lo que ha mostrado el mundo es que si nosotros salimos con el tapabocas, nos lavamos las manos, mantenemos el distanciamiento social, tenemos un comercio que cumple los aforos y hacemos todas las medidas de protección, el nivel de contagio es bajo, lo vimos de septiembre a noviembre, tuvimos una curva estacional, pero cuando hacemos interacciones familiares, cuando vamos a sitios con aglomeraciones, cuando nos quitamos el tapabocas, nos presenta este tipo de incrementos. Y esto ocurrió en el mes de diciembre. Reuniones, fiestas familiares, grados, las velitas, una alborada en muchas ciudades del país. Creo que el tema ciudadano no nos aportó. Creo que los colombianos en diciembre en general no nos comportamos tan bien como debimos. Claro, desde distintas agremiaciones médicas también estaban pidiendo, como se hizo en otras ciudades del país, que se declarara la alerta roja hospitalaria en Bogotá. ¿Ustedes también estaban pensando lo mismo con relación a este tema en Bogotá? Sí, 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 la alerta roja es un tema necesario cuando la ocupación de las unidades de cuidado intensivo es alta. eh, una de las medidas es restringir todas las medidas, todas las actividades de orden programado que puedan generar o concluir al final
unidad de cuidado intensivo. Por eso nos parece una medida razonable y una medida válida y una medida que adicionalmente no tiene Bogotá, tiene casi todas las ciudades que se encuentran con altas ocupaciones. Viceministro, hace algunas semanas teníamos la oportunidad de entrevistarlo y estábamos hablando sobre esta decisión del juez de pedir la prueba PCR a todos los viajeros internacionales que ingresaran a Colombia. Usted nos decía en ese momento que no era necesario. ¿Por qué ahora sí es necesario y se empieza a pedir a partir del 12 de enero? Ustedes, como bien lo manifiestan, conocen la posición del ministerio con respecto a las condiciones epidemiológicas. Existe una tutela. Esa tutela fue modulada por el juez en unas observaciones que hizo a finales de diciembre. En ellas indica y da formas de que el ministerio regule la petición de estas pruebas. Usted sabe que cuando las personas están en el exterior, hay oportunidades en que no es fácil conseguir la prueba. Hay países donde la prueba no está disponible públicamente. Hay países donde la prueba dura 8 o 10 días en, en ser entregada, aparte del costo que eso devenga y las dificultades para las personas de adquirirlas en el exterior. Por esta razón, se consideró que en el momento de ingreso al país, si la persona por diversas razones no pudo hacerse la prueba en el exterior, puede hacérsela en Colombia, ingresa a Colombia, hace la manifestación debida de su no realización y del impedimento y entra en un proceso de cuarentena en su casa hasta el momento en que llegue el resultado de la prueba. Si el resultado es negativo, la persona puede salir a hacer sus actividades, pero si el resultado es positivo, tiene que entrar en cuarentena con todos los miembros de su grupo familiar con los que viajaron. Perfecto, viceministro. Otro tema importantísimo. Acabamos de hablar con el alcalde de Ibagué, el doctor Andrés Hurtado. Y dentro de los varios temas que hablábamos, uno de ellos era el abastecimiento de medicamentos. Ellos nos dicen, hemos estado en contacto con el Ministerio de Salud y no solamente ha sido un tema de Ibagué, sino de otras ciudades donde hay preocupación por ese abastecimiento. En el caso de Ibagué nos dice, mire, tenemos ciertos medicamentos hasta el 10 de enero. Sin embargo, esperamos que el Ministerio de Salud nos cumpla con varias drogas que tenemos y que son básicas y fundamentales para atender a los pacientes. ¿En qué va ese tema de abastecimiento, viceministro, y qué ciudades están presentando mayor carencia de estos medicamentos? Hay un tema de planeación hospitalaria y de organización y las IPS en esto son parte de este proceso. Cuando uno abre 10 camas de unidades de cuidado intensivo, debe planear los elementos y los medicamentos para esas 10 camas. Este proceso no ha sido tan eficiente en todas las entidades y algunas entidades reservaron hasta el último momento para hacer peticiones, se hicieron pedidos muy cortos. Esto le generó algunas limitaciones y como lo dice, tienen hasta el 10 de enero en la ciudad de Ibagué, en unas ciudades, y se encontraron en el mes de diciembre con un proceso complejo, un proceso de que producto de este aumento de unidades de cuidado intensivo, producto de estas interacciones sin protección y sin cuidado que tuvimos que generar mayores casos, generó mayor consumo de medicamentos y se vieron expuestas a un mercado muy complejo, un mercado difícil en esos momentos, razón por la cual reforzamos todo el trabajo con la industria farmacéutica para traer y con los importadores para traer un número de medicamentos importantes, grandes. El día viernes llegó al país 8,5 toneladas de medicamentos, Sí. por ejemplo, un medicamento que se llama Midazolam. Llegó medicamento el equivalente para 3, 4 semanas para surtir todo el país. Las entidades que manifestaron la urgencia y las dificultades en primera instancia, se les fue repartido y dispensado estos medicamentos el fin de semana. Hubo entidades que desafortunadamente no manifestaron o no hicieron los trámites debido, una de ellas en la ciudad de Ibagué, con las cuales estamos intentando apoyar y solucionar esas dificultades propias de las entidades. Pero hoy, por ejemplo, se encuentra suficiente medicamento disponible en Colombia. Sí. Ya hemos colocado en contacto a todas las entidades con los proveedores que tienen dispensación de los medicamentos.
Pero, viceministro, ¿podríamos garantizar, por lo menos desde el Ministerio de Salud, que ya haya trabas en temas de coordinación, un tema muchísimo más operativo, que esos medicamentos van a llegar a buena parte del país, que ningún paciente se va a quedar sin un medicamento? Hoy ningún paciente se ha quedado sin un medicamento. Hoy ningún paciente ha tenido una dificultad. Hemos trabajado desde el principio con toda la industria farmacéutica, hemos buscado todas las alternativas, pero también hemos trabajado con las asociaciones científicas, la Asociación de Anestesiólogos, la Asociación de Intensivistas para regular, determinar mecanismos, usos de primeras alternativas, segundas alternativas, terceras alternativas, para hacer un uso eficiente de estos medicamentos, para usarles en las Sí. cantidades y las dosis de vida. Y en este momento ningún colombiano se ha quedado sin un medicamento necesario. Y hay provisión en el país para que las entidades hospitalarias tengan los medicamentos que requieren. Finalmente, viceministro, dos temas importantísimos. Hemos escuchado a lo largo de estos días todo el personal de salud, las autoridades de salud de distintas ciudades hablar de la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuál es el panorama a nivel nacional de estas ocupaciones? Y un tema importante es que sí, podemos tener la cama, pero no tenemos el personal médico para poder atenderlo. El personal médico está agotado o está infectado, que es lo peor. En este momento tenemos una disponibilidad general del país del 35% de camas disponibles, lo cual da un panorama general de disponibilidad importante, pero ese no es el comportamiento en todas las ciudades. Ese comportamiento es disímil. Tenemos unas ciudades con altas ocupaciones, tenemos unas ciudades que venían con unos niveles de contagio muy altos, que ya vienen disminuyendo en casos, pero 24 y 31 afectados, y todavía no tienen una reducción significativa y tienen unas altas ocupaciones estables. Tenemos otras ciudades donde las ocupaciones de unidades de cuidado intensivo vienen incrementándose, y si bien no tenían ocupaciones tan altas, hoy están empezando a afectarse. Dentro de esos tenemos la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín, donde vienen creciendo en forma importante. Entonces tenemos un tema de dificultades y un tema de un comportamiento complejo, razones por las cuales en todas estas ciudades se vienen tomando medidas desde el mes pasado. Recuerdo, por ejemplo, en Cúcuta las medidas empezaron desde el 5 de diciembre y así han venido progresivamente aplicándose. Esto con el objetivo de disminuir la tasa de contagio, disminuir los efectos severos y poder disminuir esas ocupaciones. Efectivamente, tenemos limitaciones de personal. El personal que existe en el país, a pesar de que se han capacitado más de 160.000 personas en unidades de cuidado intensivo, es un personal que es limitado, está organizado. En este momento no tenemos en ninguna ciudad una limitación que nos diga que por esto vamos a entrar en dificultad en la que estamos operando, pero definitivamente necesitamos ampliar camas. Entonces tenemos algunas restricciones y algunas dificultades que estamos trabajando con las entidades territoriales. Por ejemplo, necesitamos abrir unas camas más en Medellín, necesitamos abrir unas camas más en Cali, y hemos tenido esa dificultad de este recurso, pero estamos trabajando con todas las entidades territoriales y con las asociaciones y con las personas que se formaron para lograr, como usted dice, ese empalme entre recurso disponible y recurso utilizado, y que podamos tener esas camas adicionales que nos van a ayudar para mejorar la ocupación y para que todo colombiano en ningún momento deje de tener una cama disponible. Pues ojalá así sea. Es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, gracias por atendernos. Nuevamente, un feliz año y esperamos hablar la próxima semana, luego de este puente festivo y luego de que el día martes se haga la evaluación de estas cuarentenas estrictas en la capital de Bogotá. Un feliz día. Un tema muy importante, un tema es que los colombianos no nos debemos olvidar que estamos en una pandemia, que estamos en un proceso grave, y que lo que vivimos en diciembre tiene una parte de nuestra responsabilidad ciudadana. En este momento tenemos la forma de minimizar los efectos. Recordar que tenemos que tomar esas medidas preventivas de todos los días. Por favor, no nos quitemos el tapabocas. Sí. Cuando salgamos, no nos quitemos el tapabocas, y cuando estemos en el hogar con personas distintas a las con que convivamos, siempre utilicemos el tapabocas. Recordar la distancia física en todo momento, recordar el lavado de manos, recordar que las aglomeraciones nos hacen daño, los espacios cerrados con muchas personas
son un riesgo. Recordar adicionalmente que la protección de los grupos de riesgo es fundamental, las personas adultos mayores y con comorbilidades. Entonces, mire, si actuamos responsablemente, si nos cuidamos, el cuidado personal, el cuidado familiar, vamos a tener un mejor comportamiento y vamos a pasar este aumento de casos y estas ocupaciones altas. También depende de lo que hagamos todos. Pues muy bien, es el viceministro y vale, es muy importante ese llamado a seguir estos cuidados. Parecemos repetitivos con las mismas instrucciones, pero es que así debe ser. Esta pandemia no se ha acabado. Viceministro, gracias, feliz día. Muchas gracias.